Me guías por senderos de amor y de justicia. La paz del Señor, amados hermanos. Nuevamente es un gozo estar frente a ustedes y continuar con nuestra serie devocional en el libro de los Salmos, conociendo a Jesús a través de los Salmos. Damos gracias al Señor porque estaremos viendo el Salmo 7, donde nos encontraremos una verdad maravillosa, donde nos vamos a encontrar unos principios que Dios nos ha dejado y que todo apunta siempre a Jesucristo. Espero que estos principios puedan acompañarte, puedan ser de bendición a tu vida como lo están siendo en la mía. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle dirección al Señor para que sea Él el que nos guíe, para que sea su Espíritu Santo el que traiga esa revelación de su palabra y que sea el mismo Espíritu que revele esa palabra del Señor, que sea Dios mismo interpretándose a sí mismo. Recuerden que estamos estudiando a Jesús y lo que hacemos es leer todo el texto, todo el salmo. Algunos salmos que son bastante largos, como por ejemplo este, que tiene 14 versículos, 17. Lo que haremos es irlos desglosando poco a poco con la ayuda del Señor. Y vamos a orar para que sea Dios que nos guíe. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has traído hasta ahora y nos has bendecido, Señor. Te pido, Señor, que la luz de tu rostro esté con nosotros y con aquellos, Señor, que verán y escucharán este devocional. Padre, nos ponemos en tus manos confiando y apelando a tu misericordia, para que seas tú el que nos guíe, el que nos dé dirección para interpretar tu palabra con fidelidad. Te pido que uses esta fragilidad humana, Señor, y que tú te perfecciones a través de ella. Que haya temor en mi corazón para poder proclamar tu evangelio, para que aquellos que la escuchen, la reciban, Señor, y que esta palabra pueda caer en tierra fértil y pueda llegar al corazón, que sea tu Espíritu Santo trabajando en los corazones como lo está haciendo conmigo, Señor. Padre, te bendecimos, te alabamos, te damos todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, he titulado para este devocional en el Salmo 7, Me refugio en ti. Este es un salmo, hermanos, donde nos encontramos a un Dios que es justo y que defiende a los inocentes y castiga, por tanto, a los que son culpables. El Señor no deja de lado a aquellos que hacen maldad. El Señor castiga la maldad y durante este devocional estaremos viendo cómo Dios va a hacer juicio con aquellos que practican y que hacen la maldad. También nos enseña que el creyente debe entregar su causa a Dios en lugar de buscar su propia venganza. Y David es el ejemplo de todo esto. David fue un hombre, hermanos, que pasó muchas tribulaciones, muchas angustias, fue perseguido antes de ser rey de Israel, antes de que muriese Saúl, fue perseguido por este Saúl. Y en el contexto de este salmo, al inicio sobre todo, nos encontraremos cómo David tiene que huir de Saúl porque Saúl quiere matarlo. Saúl quiere atentar contra el ungido rey porque Saúl ya se ha enterado, ya se ha dado cuenta de que David tiene un potencial y que ha sido el ungido, que ha sido ungido por el profeta Samuel y de alguna manera pues quiere darle muerte. Entonces David tiene que escapar por un momento de las manos de Saúl después de serle fiel, después de servirle, después de honrarlo. Y aún en medio de esa persecución vemos un David que sigue honrando al ungido del Señor como él lo llamaba. Así que vamos a leer, hermanos, los primeros versículos de este salmo y vamos a centrarnos en los primeros 2 versículos porque he estructurado este salmo en 5 puntos. Punto número 1, levantando un clamor. Acompáñenme a leer el versículo 1 y 2. Oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todo el que me persigue y líbrame. No sea que alguno desgarre mi vida como león y me despedace sin que haya quien me libre. Hermanos, David está reconociendo y reconoce que Dios es su único refugio frente a sus enemigos que quieren destruirlo como leones.
Esta expresión como leones la encontré en otra versión de la Biblia como leones. Quieren despedazarlo, quieren hacerle daño. Por eso dice en el versículo 2, no sea que alguno desgarre mi vida como un león. Conocemos las fieras, los leones, cómo agarran sus presas con sus garras, las desgarran y es tremendo cómo el león caza, ¿no? Y David usa esa expresión, quieren atentar con mi vida y quieren desgarrarme como leones, quieren venir en contra de mí. Y esto me recuerda, esta frase como leones, hermanos, a mí me recuerda, y quiero invitarlos por un momento a Primera de Pedro, capítulo 5, en los versículos 8 y 9, y nos dice el apóstol de esta manera: sean de espíritu sobrio, estén alertas, porque su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, como león rugiente. ¿Te das cuenta? Entonces el apóstol nos está pidiendo en estos consejos que da la iglesia de que estemos, primero, alertas, que nos cuidemos del enemigo, porque el diablo está al acecho. Está ahí al acecho como un león buscando a quien devorar. Y es que el león ataca también de esa manera. Cuando ve una presa, ve un ciervo, ve una gacela, la va acechando. Y sigilosamente, de una manera estratégica, el león o las leonas, que son las que cazan, se van acercando. Se van acercando poco a poco. Cuando están seguros de atrapar la presa, entonces se van con todo y la atrapan. Es astuto. Y había astucia también en los enemigos del rey David. Y de alguna manera, hermanos, querían hacerle daño. Pero hay algo que el apóstol nos dice, y esto a mí me encanta, en el versículo 9 del capítulo 5 de Primera de Pedro: pero resístanlo. ¿De qué manera? Estando firmes en la fe, confiando en el Señor, refugiándose en el Señor. Por eso, tu refugio debe estar en el Señor. Y añade el apóstol: resistir, estar firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. O sea, de alguna manera el apóstol nos está diciendo de otra manera que recuerden que la familia de creyentes en todo el mundo también estará pasando por el mismo sufrimiento. O sea, que de alguna manera, así como David sufrió persecuciones, también nosotros las sufriremos. Quizás en este momento tú estás cómodo, estás yendo a la iglesia, pero actualmente hay cristianos, hay hermanos nuestros, sobre todo aquí en Asia, que están sufriendo. Aquí en Europa todavía podemos anunciar y predicar el evangelio sin que seamos perseguidos. Pero si nos vamos a países como Turquía, a Nigeria, en China, hermanos, se están matando a los cristianos. Nos están matando. Hay noticias que no las vemos, que no salen y no las publican en las noticias, en los canales. Pero es un hecho evidente que nuestros hermanos cristianos están siendo perseguidos. Por eso el apóstol nos recuerden que así como las familias de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Pasaremos por estos sufrimientos. No sé el lugar donde tú te encuentres o dónde estás viendo este devoción en este momento, pero tienes que estar alerta. Tienes que estar confiando en el Señor, refugiándote en el Señor y manteniendo firme a toda acechanza, a todo ataque, hermano, de Satanás en tu vida. Pero de algo puedo estar seguro, que si te refugias en Él, si te refugias en Dios y descansas en el Señor, estarás seguro, estarás protegido, estarás guardado. Y esto me lleva, hermanos, a compartirles el segundo punto. Protesta de inocente. Y nos vamos a centrar un poco en los versículos 3 al 5. Y dice el texto: oh Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mí pensamientos de injusticia, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario, entonces que el enemigo me persiga y me alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en polvo mi gloria.
David, hermano, simplemente está declarando que él no ha hecho de aquello que le acusan. Y está dispuesto incluso a aceptar el juicio divino de Dios si él fuera culpable. ¿Pero de qué? ¿De qué está David diciéndole al Señor? Si yo he hecho algo, castígame, a juicio contra mi vida, pero es que soy inocente. En esta causa en la cual me siento perseguido y en la cual he tenido que salir huyendo, yo soy inocente. Entonces, Señor, defiende mi causa. Y vengo a ti y me refugio en ti. O sea, ¿a qué causa David se está refiriendo en esta parte, en este contexto de este salmo, en los versículos 3 y 6? Te invito a que me acompañes primero al libro de Primera de Samuel, hermanos, en el versículo 24, el versículo 12. Y dice: juzga el Señor entre tú y yo, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Aquí, hermanos, el rey David, que hasta entonces no es rey, le está diciendo al rey Saúl: juzgue Dios entre tú y yo, porque yo te he hecho bien, en cambio tú vienes a mí a querer hacerme mal. Recuerda que en todo este contexto del Salmo 24, David perdona la vida de Saúl cuando Saúl se queda dormido y corta un trozo de la prenda del vestido de Saúl y sale huyendo, pero la conciencia como que le remuerde un poco porque ha tocado el vestido del ungido del Señor, porque así lo llamaba. Entonces él, su conciencia no se lo permitía y por eso le dice: rey Saúl, ¿qué daño te he hecho? ¿Por qué me persigues? Si he servido, he peleado tus batallas, he peleado por ti. Recuerda que fue el rey Saúl quien llamó a David cuando los demonios de parte del Señor que venían le atormentaban. David lo servía, tocaba el arpa, cantaba salmos. Entonces Saúl encontraba paz, encontraba descanso. Por eso es David, hermanos, en el versículo 6 del capítulo 24, mira, Samuel dice: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, pues es el ungido del Señor. Entonces, hermanos, él declara su inocencia y él pide al Señor que lo juzgue si ha hecho mal, que lo juzgue si de alguna manera él ha atentado contra la vida de su rey. Porque David lo que ha hecho solamente hasta este punto es servirlo, ¿verdad? Y ha servido con fidelidad. Esto es importante, tomarlo en cuenta. Con fidelidad al rey Saúl. Así que, hermanos, pasamos al punto número 3 y veamos cómo David nos sigue enseñando. Punto número 3. David apela al juicio divino. Vamos a leer los versículos del 6 al 9. Levántate, oh Señor, en tu ira. Álzate con la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio. Que te rodee la asamblea de los pueblos y tú en lo alto regresas sobre ella. El Señor juzgue a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo. Aquí hay una frase, hermanos, que realmente me llama la atención. Cuando David se dice de esta manera, se dice: júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Y es que si algo tenía David, es que por mucho que le hicieran daño, por mucho que atentaran contra él, por muchas ocasiones que pasaran y muchos ayes en su familia con sus hijos, David siempre perdonaba. David siempre tenía misericordia. David siempre apelaba al juicio de Dios y no tomaba en su propia mano la justicia como rey, para castigar a sus enemigos, a sus hijos. Y es que si recuerdas cuando el Señor llama a David, ¿no? He hallado un hombre conforme
al corazón de Dios. Y si nos vamos por un momento a 1 de Samuel, capítulo 13, 14, mira lo que encontramos. Mira qué hermoso lo que encontramos. Hablándole el profeta Samuel al rey Saúl, se dirige con estas palabras. Pero ahora tu reino no perdurará. ¿Por qué? Porque Saúl está haciendo lo opuesto a lo que Dios le está pidiendo. Acaba de hacer una guerra contra los filisteos, Dios le pide una cosa y él hace otra cosa. Entonces no está honrando al Señor. Por eso el profeta viene y le dice, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Esas son las palabras que se le dijeron al rey Saúl. Porque tú no has guardado tu corazón para con el Señor. Y esto a mí me deja la reflexión, hermanos, que debemos siempre guardar también nosotros nuestro corazón. A veces Dios te da cosas aún sin merecerlas. Te pone en una posición de honra en un servicio en la iglesia, y no porque hayas hecho méritos, sino por los méritos de Cristo. Pero es importante, hermanos, que guardemos el corazón, porque hemos sido puestos ahí para glorificar a Dios, no para darnos a conocer en nuestra elocuencia, en nuestra predicación, en nuestro canto, en nuestro servicio, sino para glorificar a Dios, para que todas nuestras acciones glorifiquen al Cristo. Por eso, hermanos, en estos versículos del 6 al 9, David pide a Dios simplemente que se levante como juez justo, pidiendo de alguna manera que el mal sea frenado y que el justo sea establecido. Es decir, está pidiendo, Señor, frena a mis enemigos, frena al rey Saúl y a sus hombres, porque yo no le he hecho nada. Yo no le he hecho nada. Por eso mirábamos en el versículo 8, júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. El Señor va a juzgarnos de acuerdo a la integridad que haya en nuestros corazones, si hayamos hecho bien o hayamos hecho mal. Y esta es la reflexión donde que David nos invita, y por eso él apela al juicio divino. Y con esto, hermanos, pasamos al punto número 4. Confianza en el Dios justo. Vamos a leer, hermanos, los versículos del 10 al 13. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Esto es un poco más preocupante, ¿verdad? Porque aquí David está apelando al juicio divino. De alguna manera David está pidiendo a Dios que se levante como juez justo. Y afirma que Dios es un juez recto en el punto número 4. Porque él deposita la confianza en el Dios que es justo. Y él está afirmando que Dios es un Dios justo y recto, que se indigna con el impío todos los días. Y usa esas expresiones tales como afila tu espada, tensa tu arco, prepara armas contra el malvado. Hermanos, hay un arco que está tensado y la flecha está preparada para ser lanzada. El arco de Dios está en su mano. Está en su mano tensado en contra de los malvados, en contra de nosotros, aquellos que hacen maldad, aquellos que practican iniquidad, porque el salmista lo acaba de decir. Él está indignado todos los días. Está indignado todos los días, airado en contra del impío, en contra de los malvados. ¿Qué detiene esta lanza, hermanos, de este arco? La gracia de Jesucristo. Él es el único que está deteniendo que esa flecha no sea lanzada. Pero ¿sabes qué? Un día Cristo se apartará. Un día, hermanos, esa gracia ya no estará más para con nosotros. Y la flecha será soltada y solo quedará la ira
perfecta de un Dios justo, santo y poderoso, juzgando a las naciones de la tierra. Por eso te invito a que puedas reflexionar y que puedas meditar. Y como el salmista podamos decir, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Si practicamos la rectitud, seremos salvados de esa lanza, de esa flecha, de esa espada, hermanos. Así que preparemos nuestro corazón, entreguémoslo a Cristo y que sea el Señor mismo guiándonos a través de su hermosa palabra para que podamos siempre estar confiando y refugiándonos en Él. Y punto número 5. Consecuencias del pecado. Ahora vamos a las consecuencias. Y vamos a leer, hermanos, en los versículos 14 al 17 del Salmo 7. Miren, el impío con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da luz el engaño. Ha cavado una fosa y la ha ahondado y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. Daré gracias al Señor, termina este salmo, conforme a su justicia, y cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo. Simplemente, hermanos, David nos está diciendo, el malvado cava un hoyo para sí mismo, porque lo que planea con otros se vuelve en su contra. Hay que tener cuidado de aquello que planeamos en contra de nuestros enemigos si los tuvieses. Hay personas que a veces vienen a hacerte daño, a hacerte mal. A veces es más doloroso porque a veces viene de nuestra propia familia. A mí me ha pasado un montón de veces. Familiares cercanos, personas que amamos, que vienen a hacernos mal. ¿De qué forma vamos a actuar con ellos? ¿Vamos a volverles mal por mal? No. Simplemente tenemos que dejar que el Señor haga justicia. Y nosotros simplemente tenemos que amar a estas personas, amar a nuestros enemigos. Por eso Él termina confiando y alabando al Señor por su justicia, declarando que Dios es el Altísimo Rey de gloria. Y tengo noticias para ti. Este Rey viene pronto. Y no viene como un cordero. Viene como un Rey de gloria. Te pido que me acompañes por un momento al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Y vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Versículo 11 nos dice el Señor, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Vi un cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, que juzgará con justicia y hará la guerra. Y luego en el versículo 15 añade, de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y la regirá con vara de hierro. Él mismo pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Todopoderoso. Por eso en el versículo 17 un ángel clama y dice, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense, congregaos, hablando de las aves, para la gran cena del Señor, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Hermanos, Dios es justo y en su justicia Él no dejará pasar la maldad del hombre. Y el Rey viene pronto y viene con su arco y viene con su espada afilada a herir a todas las naciones, a hacer justicia en contra de aquellos impíos. Por eso debemos hoy, hermanos, traer a nuestro corazón y reflexionar. ¿Estoy realmente caminando en integridad delante del Señor? ¿Estoy haciendo lo que el Señor me manda en su palabra? ¿Estoy obedeciendo su ley, sus mandamientos?
¿Verdaderamente estoy siendo un cristiano genuino? ¿Realmente me he arrepentido? ¿O soy de aquellos que están todavía viviendo la tibieza? ¿O me encuentro en los que son fríos o tibios? Vive tu vida conforme al Señor. Y hermanos, aplicando este salmo a la vida de Jesús, recuerda que el objetivo de esta serie es conocer a Jesús a través de los salmos. Entonces, ¿cómo aplicaríamos de alguna manera el Salmo 7 en la vida de Jesús? Voy a dejarte algunos puntos. Punto número 1. Así como David, Jesús es perseguido injustamente. Ese sería nuestro punto. Jesús es perseguido injustamente. Porque al igual que David fue acusado que quería atentar contra el rey Saúl, injustamente, igualmente Jesús fue acusado, hermanos, por líderes religiosos. ¿Te acuerdas? Lo hemos leído muchas veces ya en esta serie devocionales en Mateo 26, 59 y 60. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él, con el fin de dar muerte a Jesús. Y no lo hallaron, a pesar de que se le presentaron muchos falsos testigos. O sea, fue tremenda la persecución que Jesús vivió. Ese sometimiento de estarle acusando por todo y levantar falsos testimonios, falsos testigos en su contra. Pero él era santo, él era justo, él era inocente, él era y es el Hijo del Señor. Porque no había pecado en él. Y aunque no había pecado en él, fue tratado como un culpable. Segunda de Corintios capítulo 5, 21 nos recuerda, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y en el punto número 2 tendríamos, Jesús confía en el juicio del Padre. El apóstol Pedro nos dice que cuando lo injuriaban, en primera de Pedro 2:23, él no respondía con maldición, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Entonces él simplemente se encomendaba a la justicia divina. Porque cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y esto realmente refleja la actitud de este Salmo 7. Entregar la causa al Señor como juez justo. Y así como David entregó su causa al Señor y luego lo puso en una posición de honra siendo el rey de Israel, y la promesa de que de ese reinado vendría un reinado que no perecería nunca, que sería eterno. Así Jesús también es el rey justo que gobernará, como leíamos en Apocalipsis, a las naciones, y que viene a gobernar y para quedarse, hermanos, para quedarse, para acabar con la maldad y con el pecado de la tierra y de todos los hombres. Allá decía grandes y pequeños. O sea, no se va a librar nadie, hermanos, nadie. Y nos vamos entonces al punto número 3 de cómo aplicaríamos este salmo en Jesús. El juez justo se revela en Jesús. El salmo, hermanos, nos habla de que Dios como juez juzgará a los pueblos. Lo hemos estado leyendo. Pero en el Nuevo Testamento es que el Padre entrega a Jesús mismo. En Juan 5:22 el Señor nos dice, pero ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. ¿Te das cuenta? Había algo que tenía que pagarse. Y esa negociación entre el Padre y el Hijo se llevó a cabo en la cruz. Y fue en la cruz cuando en toda la historia, de toda la historia, hubo una separación divina. Y nunca antes esa divinidad entre el Padre y el Hijo se habían separado. Eran uno, 3 en 1 con el Espíritu Santo, pero ahí tuvieron que separarse. Porque en la cruz, hermanos, Jesús se convirtió algo en que el Padre odia y aborrece. Por eso todo el peso de su justicia cayó sobre su Hijo amado. Ese peso tenía que haber caído en ti y en mí.
Pero por amor ese peso cayó sobre el Hijo de Dios. Aquel que no conoció pecado, hermanos. Aquel que era santo, que era recto, que era puro. Tuvo que cargar por tus pecados y por los míos. Alabado sea el Rey de la gloria. Alabado sea el Rey de la gloria. Jesús, hermanos, a la vez es el inocente acusado y el juez justo que traerá justicia al final. Porque recuerda, por eso hoy en día los judíos no reconocen a Jesús como su Mesías, porque él esperaba un rey que los librase de la opresión romana en la cual se encontraban. Y ese fue el contraste que pasó entre ellos. Y seguramente muchos de ellos, y aún en la actualidad, hay muchos rabinos que saben que Jesús es el Mesías y se lo guardan en su corazón. Pero la mayoría sigue esperando a este rey, porque esperaban a un Jesús que los librara, como dije antes, de la opresión romana en aquel entonces, en la era de Jesús. Pero no entendieron que, como decía el profeta Isaías, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él tenía que venir como un cordero y morir, pero para luego venir como el Rey de gloria que juzgará a las naciones para siempre. Y en el punto número 4 de cómo aplicaríamos este Salmo Jesús es el siguiente. El principio de la justicia divina se cumple en la cruz. El salmista nos decía que el malvado cae en su propia trampa. ¿Te das cuenta? Cae en su propia trampa. En cambio, en la cruz, los enemigos de Jesús pensaban destruirlo, pero en realidad su plan se volvió contra ellos. La cruz se convirtió en un instrumento, hermanos, de salvación y victoria, como lo expresa en Colosenses capítulo 2:15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, por medio de Jesucristo. Alabamos al Señor, bendecimos su nombre. Y terminando en el punto número 5, la resurrección como vindicación. Dios vindicó a Jesús al resucitarlo, mostrando que Él es verdaderamente justo y que los acusadores estaban totalmente equivocados. Y este es el cumplimiento, hermanos, supremo de este salmo. El justo vindicado por Dios y exaltado. Y exaltado. Y quisiera llevarte, hermanos, ya para terminar este devocional, a la siguiente conclusión. Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no te arrepientes, Él afilará su espada, tensará su arco, porque ya está preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes, como lo leíamos en el Salmo 7, entre el versículo 11 y 13. Por eso hay varias verdades importantes que aprendemos de todo este texto en este salmo. Y la primera verdad importante sería: la indignación de Dios es el resultado de su justicia, no de alguna imperfección de su carácter. Otra verdad que encontramos es: la indignación de Dios es el resultado de la continua rebelión del hombre. Recuerda, Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Él perdonará al pecador que se arrepiente, hermanos. Pero el que no se arrepiente será objeto de su ira. No olvides esto. Y finalmente, Dios viene con su ira de manera activa y con un propósito en contra del pecador. Por eso quiero dejarte con esta frase: el sufrimiento del pecador es más que meramente la consecuencia natural del pecado, es el resultado del juicio activo de Dios. Por eso te invito, hermano, amado hermano, refúgiate en Cristo, ven a Él, refúgiate en Él. Estás afligido, refúgiate en Cristo. Hay problemas en tu familia, ven a Cristo. No sabes cómo llevar tu matrimonio, ven a Cristo. Refúgiate en Él, confía en Él, acércate a Él. Llégate a Él y: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego la causa de mis hijos.
Señor, yo estoy peleando esta batalla, pero te pido y te entrego la vida de mis hijos. Yo lo hago todos los días. Entrego a mis chicos que viven en este hogar. Y le digo, Señor, te los entrego, no son míos, no me pertenecen. Padre, yo busco tu palabra y los acerco a ti para que seas tú obrando en ellos. Porque yo quiero que ellos sean salvos. Yo quiero que mis hijos, mi familia, podamos estar todos en la eternidad. Pero cada uno de nosotros tiene que tomar su propia decisión. Amo a mi madre, amo a mi esposa con todo mi corazón. Amo a mis hijos. Pero si ellos no deciden tomar la decisión correcta, no los veré en la eternidad. ¿Y cómo estoy seguro que estaré en la eternidad? ¿Sabes por qué estoy seguro? Porque confío en Él, porque le creo a Él, le creo a Cristo. Y por mucho que haga esta serie de salmos y pueda llegar, si Dios me permite, llegar al Salmo 150 y así continúe otras series o siga anunciando el Evangelio o siga cantando alabanzas, no será suficiente porque los únicos méritos son de Cristo. Oramos, amados hermanos. Padre, gracias te damos porque tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor. Ningún hombre hubiese sido salvo si tú no hubieses ido a la cruz para salvarnos y morir en ella. Hoy alabo tu nombre, Padre, por tu Hijo amado, porque te has glorificado en Él y todo lo has creado en Él y para Él. Por eso mi alma te alaba. Mi alma reconoce que tú eres mi Salvador y mi Señor. Y pido perdón por mis pecados y por los pecados de esta familia. Si te hemos fallado, perdónanos, Señor. Y sálvanos. Ten misericordia de nosotros. Y guárdanos del devorador. Y ayúdanos a mantenernos alertas, firmes en la fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz del Señor, hermanos. Hasta nuestro siguiente devocional. Porque me guías por senderos de amor y de justicia, cantando salmos a tu nombre celestial.